la carrera de la vida, estamos llamados a avanzar con la mirada puesta en Dios, no mirando a lo que queda atrás, sino avanzando hacia lo que está delante. Aquí te invitamos a renovar tu fe, a seguir adelante con esperanza, sabiendo que cuando tu mirada está fija en Cristo, Él guía tu camino. Esto es Norte Fijo, con el pastor Misraim Esquilín Jr. Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Bienvenidos a otra edición de Norte Fijo. Este que te habla es tu amigo, tu hermano, el pastor Misraim Esquilín Jr., Pastor MJ. Y quiero darte la bienvenida a este programa, tu programa Norte Fijo, que sube todos los lunes a las 6 de la tarde por esta emisora. Luego se retransmite a través de las plataformas digitales de nuestra congregación, la Iglesia AMEC, Casa de Alabanza. Nosotros somos una iglesia de presencia, esa es la iglesia que me honro en pastorear. Y nosotros estamos localizados en el pueblo de Canóvana. Si no tienes donde adorar al Señor, es un buen sitio para que vengas a adorar al Señor. Nosotros somos una gran familia y nos encanta recibir a las personas, a los hermanos en la fe. Nosotros, como te mencioné, estamos justo en el corazón del pueblo de Canóvanas, justo al principio de la carretera 185, al lado de los almacenes Quicuet, en el kilómetro 0.8. Si no logras ubicarte, agarra el GPS, el mapa interactivo, y pones Iglesia AMEC, AMEC, y te va a llevar bien facilito, bien rapidito. Nuestra iglesia está en un punto que es fácil de identificar. Y me gustaría que te integres a nuestra programación de nuevo, si no tienes un lugar en donde adorar al Señor. Y también me gustaría invitarte a que, si tienes una oportunidad, nos acompañes esta noche, porque esta noche, ya mismo a las 7:30, tenemos nuestro servicio de oración. Nuestro servicio de oración es uno de mis cultos favoritos, en donde oramos y cantamos por espacio de 1 hora y 20, 1 hora y 25 minutos. Es un tiempo extraordinario, es un tiempo de refrigerio, es un tiempo para recargar baterías, y nada mejor que empezar una semana en esta época navideña y empezarla con el pie derecho, empezarla dándole el primado al Señor, buscando el rostro del Señor en medio de un ambiente en donde estamos rodeados de gente que viene con la misma visión, buscar el rostro del Señor. Así que te invito, ven, puedes venir, hay un espacio para ti hoy, ya mismito, a las 7:30 de la noche en nuestra iglesia. Si no tienes la oportunidad de llegar porque estás lejos del área o porque tienes compromisos previos, te invito a que veas nuestras transmisiones en vivo o en diferido. También las puedes buscar grabadas. Están disponibles en nuestro portal, iglesiamec.org, también en nuestra aplicación móvil, la cual puedes descargar de una manera gratuita en la tienda de dispositivos móviles que tengas, y también puedes verlos en nuestros canales de YouTube y de Facebook buscando Iglesia AMEC. También te invito a que sigas nuestra página en Instagram, Iglesia AMEC, para que veas la vida de la iglesia, y te invito a que sigas la página de este servidor, Pastor MJ Esquilín, en Facebook, donde vas a poder ver este programa posteriormente en video y recibir reflexiones acerca de la palabra del Señor, reflexiones semanales. Así que puedes seguirnos en todas esas redes sociales. Y hoy yo quiero oficialmente darle la bienvenida a la Navidad en este programa. Norte Fijo es un programa que lleva desde marzo y nos gozamos en poder llegar a esta parte del año, una parte bien especial, bien linda. Hemos estado sonando música navideña en las pasadas semanas, pero formalmente, oficialmente, hoy queremos darle la bienvenida a la Navidad en este programa, celebrando que nuestro Señor Jesús ha nacido. Y como parte de ese motivo de la Navidad, hoy tenemos música navideña en este programa. Y vamos a compartir estampas de la palabra del Señor acerca de este tema de la Navidad también. Pero tenemos hoy un invitado muy especial para mi corazón, nada más y nada menos que el obispo de nuestra organización, el doctor Misraim Esquilín García. Yo le llamo papi. Mi señor padre va a estar con nosotros en nuestro programa. Hoy vamos a estar entrevistándole, vamos a estar hablando un poco acerca de su testimonio, su historia de vida, su llamado. Una entrevista que yo sé que vas a querer escuchar. Una historia hermosa de cómo Dios comisiona y cómo Dios llama aún desde temprana edad. Así que mantente en sintonía para que puedas disfrutar de esta entrevista. Mantente en sintonía también para que puedas reflexionar junto conmigo acerca de la palabra del Señor, pero sobre todo mantente en sintonía, porque luego de este instante musical para tu travesía, Norte Fijo continúa.
démosle gloria a Jesús, a nuestro Redentor, hermoso Salvador. Gloria, démosle gloria, es digno de alabar, merece todo honor, hermoso Salvador. Al mundo paz, Cristo ha nacido. Es la promesa que Dios nos regaló. Hay esperanza en su faz. Démosle gloria a Jesús, a nuestro Redentor, hermoso Salvador. Gloria, démosle gloria, es digno de alabar, merece todo honor, hermoso Salvador. Al mundo paz, Cristo ha nacido. Es la promesa que Dios nos regaló. Hay esperanza en su faz. Hay esperanza en su faz. Démosle gloria a Jesús, a nuestro Redentor, hermoso Salvador. Démosle gloria, es digno de alabar, merece todo honor, hermoso Salvador. Ha nacido el Rey. Hay esperanza en su nombre. Ha nacido el Rey. Hay esperanza en su nombre. Yo la alabaré. Ha nacido el Rey. Hay esperanza en su nombre. Yo la alabaré. Ha nacido el Rey. Gloria, démosle gloria a Jesús, a nuestro Redentor, hermoso Salvador. Gloria, démosle gloria, es digno de alabar, merece todo honor, es digno de alabar, merece todo honor, es digno de alabar, merece todo honor, hermoso Salvador. Mundo paz, nació hermoso Salvador. Cuando Dios habla, todo cambia. En el momento justo, en el tiempo perfecto. Él tiene una palabra en el camino.
Bienvenidos a Una Palabra en el Camino, y como te mencioné al inicio de este programa, hoy queremos darle oficialmente la bienvenida a la Navidad. Es una época que yo disfruto mucho por la oportunidad de compartir en familia, por la oportunidad de celebrar con aquellos seres queridos, pero también la Navidad abre espacio para alabanza y canciones que son típicas de esta época, que regularmente incorporamos a los servicios de adoración y a los distintos conciertos y dramas. En fin, es una época de mucho arte, de mucha variedad distinta y tradiciones que evocan memorias y sentimientos que se quedan grabados en el corazón. Pero sobre todo me encanta la Navidad porque es la época en la cual celebramos la venida de nuestro Señor Jesús. Todo comienza con una Navidad. La Navidad es el cumplimiento de la profecía de la venida del Mesías, el nacimiento de ese Salvador, el punto de encuentro en el cual se cumple y se comienza a gestar ese nuevo pacto que Jehová Dios le había hablado al pueblo desde hace muchos siglos anteriores a este momento histórico de la Navidad. Dios le venía hablando al pueblo de un nuevo pacto, de un nuevo tiempo en el cual él iba a recoger todas las ovejas de su pueblo, incluyendo las de su pueblo y más allá las que no pertenecían a su pueblo. Eso nos incluye a ti y a mí, ¿verdad? Y todos íbamos a estar recogidos en ese nuevo pacto, un nuevo pacto que está formado y encerrado dentro de ese alcance de la sangre de Cristo, sangre que cubre multitud de faltas, ese sacrificio perfecto de nuestro Salvador. Y todo comienza en la Navidad, el momento en el cual Jesucristo llega a este mundo para hacerse como uno de nosotros, naciendo en un pesebre, completamente vulnerable, como un niño recién nacido, tomando forma de siervo, forma de hombre, hecho semejante a nosotros, para posteriormente ir a morir en una cruz por nuestros pecados. Y hay un pasaje que es quizás clásico utilizarlo en épocas navideñas. Es una profecía que se encuentra en el libro de Isaías. Ese capítulo 9 dice de esta manera: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este pasaje es inevitable leerlo y no pensar en la Navidad. También es inevitable leerlo y no pensar en la canción de Peregrinos y Extranjeros, que habla, ¿verdad? Canta acerca de estos versos. Aprovecho y envío un saludo a mis hermanos Wison y Leida Torres, de este ministerio hermoso que nos enseñó a cantar la palabra del Señor. Pero este pasaje es uno bien profundo. En términos de su trasfondo histórico, esto es un pasaje de una profecía que escribe el profeta Isaías para un pueblo que está de cara a un juicio que se avecina. Porque hay un juicio que se gesta para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá, producto de que ellos le dieron la espalda al Señor. Pero Dios promete que ese juicio no es el capítulo final, porque hay una promesa de esperanza a través de un Mesías que se acerca, un Mesías prometido, que es Cristo. Pero esta profecía se extrapola, se transporta a nuestras vidas, porque de igual forma hay una promesa de esperanza para nosotros a través de estas palabras. Porque es a través de este Mesías prometido, es a través de este Salvador que ha sido prometido, que nosotros tenemos salvación y nosotros podemos obtener
vida eterna. Pero vamos un poco a desempacar lo que está en estos textos. Este pasaje comienza diciendo: mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Vamos a explicar qué significa eso. En un sentido literal, el profeta Isaías está hablando de Zabulón y Neftalí. ¿Qué es eso de Zabulón y Neftalí? Son dos tribus que pertenecen a las 12 tribus del reino de Israel. Y estas dos tribus eran parte de las tribus que quedaban más al norte de ese reino de Israel, lo que configuraban, ¿verdad?, en antaño el reino de Israel. Posteriormente, cuando se dividen en dos, entre Israel y Judá, en los tiempos de Roboam, todavía se consideraba estas dos tribus, Zabulón y Neftalí, como la parte de la frontera norte de ese reino de Israel. ¿Y qué sucede? Al estar tan arriba, tan al norte del territorio de Israel, estas dos tribus fueron de las primeras en ser conquistadas y ser invadidas por los sirios y luego, posteriormente, por los asirios. Entonces, el profeta Isaías lo que está hablando es de un precedente, de un dato histórico. Es como decir: no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en los tiempos del huracán María, o tal y como le vino en los tiempos de la pandemia. O sea, el profeta Isaías está haciendo referencia a un dato histórico, un referente que ese pueblo se puede identificar, así mismito como nosotros nos podemos identificar con las dos crisis que te acabo de mencionar. Uno piensa en eso y rápidamente uno se transporta en lugar de tiempo y espacio y uno sabe qué fue lo que pasó y por qué el pueblo estaba atravesando. Eso es lo que el profeta Isaías está tratando de conseguir al hablar de Zabulón y Neftalí dentro del entorno de ese pasaje. Y ese es precisamente el setting, el contexto de este pasaje que sirve como introducción para la Navidad. Es bien interesante eso, porque lo que el profeta está diciendo es que no va a haber para siempre oscuridad para los que están en angustia. Aún cuando se trate de eventos bien difíciles e intensos, como lo fueron la invasión de Zabulón y de Neftalí, o como lo fue el huracán María y la pandemia para nosotros, aún en medio de esos tiempos bien difíciles, esa angustia no va a durar para siempre. No va a haber para siempre oscuridad para los que están en angustia. Pero de plano hay algo que nosotros tenemos que ver y entender, y es que hay oscuridades que producen angustia. Sí. Hay oscuridades que producen angustia y hay oscuridades que están atadas a experiencias del pasado, como las que te mencioné. Pero hay oscuridades que también están relacionadas a experiencias y dolores que llevamos por dentro. Pero ninguna oscuridad que produce angustia va a ser permanente. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. Eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Y esa es la palabra de esperanza para ti, para mí. No importa que hayan oscuridades que sean externas, de eventos que están fuera de nuestro control, o no importa que hayan oscuridades que estén dentro de nuestros corazones productos de nuestras experiencias de vida. Cualquiera que sea esa oscuridad no va a ser permanente. Esa oscuridad no va a ser para siempre, porque Cristo va a llegar. Aleluya. Cristo se va a insertar en medio de esa oscuridad que produce angustia y con su luz va a alumbrar nuestros corazones. Eso es una promesa de esperanza. Es una promesa de esperanza, porque, y de hecho es la promesa de esperanza más fehaciente, más hermosa de la Navidad. Cristo va a llegar. Cristo va a llegar y va a iluminar con su luz todas nuestras oscuridades. Cualquiera que sea esa oscuridad. Puede ser la oscuridad del luto, puede ser la oscuridad de la traición, puede ser la oscuridad de la crisis, de los procesos de crianza con los tuyos. Puede ser la oscuridad de la crisis matrimonial. Puede ser la oscuridad paterno-filial. Puede ser la oscuridad de la escasez. Puede ser la oscuridad del dolor. Puede ser la oscuridad de la tristeza, la oscuridad de la depresión. Pero de todas esas oscuridades, Dios, en todas ellas se va a insertar. Cristo va a llegar y con su luz va a irradiar, porque no va a haber para siempre oscuridad.
De ahí es que sale una promesa poderosa para todas las generaciones, porque el profeta Isaías decía, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esto es una frase poderosa del profeta Isaías porque precisamente ese es el mensaje de la Navidad. Hay luz para iluminar nuestras tinieblas. Y no es cualquier luz. El profeta hablaba de una gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Una gran luz para resplandecer sobre todos aquellos que están en sombra de muerte. Pero esta palabra continúa de una manera poderosa. Esta palabra dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Este es el verso 3 de ese capítulo 9 de Isaías. Y aquí el profeta está haciendo otra referencia. El profeta está hablando de que la gente se va a alegrar como en la siega. ¿Y qué es eso de alegrarse como en la siega? Él está hablando de una fiesta. La fiesta de los tabernáculos, porque cuando el pueblo estaba en la siega, cuando el pueblo de Israel estaba en ese proceso de recoger del harvest, se hace una fiesta, y esa fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Y hay una referencia que está en el libro de Éxodo, capítulo 23, el verso 16, que habla de esto. Ese pasaje dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Eso es una fiesta que se estableció y se llevaba a cabo en esa época. Y el pueblo celebraba esa fiesta cuando los últimos frutos eran traídos. Y habían cánticos y había mucho gozo, mucho regocijo, porque era una fiesta grande. Entonces el profeta lo que está diciendo es que la promesa de Dios va a traer mayor gozo que ese gozo. O sea, esto está poderoso, o sea, porque el tiempo, el clímax de la siega, cuando el pueblo traía los frutos, cuando el pueblo estaba en el momento de mayor riqueza y de mayor provisión, ese gozo era grande. Pero el profeta lo que está diciendo es que el gozo que va a traer Dios a través de la venida de ese Mesías va a ser más grande todavía. La promesa de Dios es que Él va a traer mayor gozo, mayor alegría. Yo meditaba acerca de esto y me acordaba de una frase que está en el Salmo 4, capítulo 7, que estábamos hablando de este salmo en semana pasada. Y el salmista decía, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Esto es otra referencia a esta fiesta. Y el profeta Isaías está enfatizando esto mismo que el salmista, que David decía, Dios es capaz de erradicar nuestras angustias con su luz y traer mayor alegría que la que se experimentaba en los procesos de siega, en las fiestas de los tabernáculos, cuando el pueblo se reconciliaba con la abundante provisión. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de esperanza que está aquí encerrada y que está implicada en estos versos es que nosotros podemos confiar en la provisión abundante, nosotros podemos esperar a que todas las cosas estén en orden, pero al fin y al cabo todo eso palidece en contraste con la alegría que puede traer la presencia de Dios al corazón del hombre cuando se inserta. Entonces aquí hay una palabra de esperanza y una palabra de esperanza en Navidad, porque el mensaje de la Navidad es que Cristo llega para erradicar nuestras oscuridades. Y cuando su luz llega al corazón del ser humano, es capaz de producir una alegría que es incomparable, una alegría que no tiene ninguna comparación, una alegría que supera a todas las demás alegrías, porque es un gozo que es fuente de fortaleza, un gozo que es capaz de erradicar nuestras angustias. Las semanas pasadas hablábamos acerca de este término de la angustia y la palabra tzará, el proceso en el cual uno siente como que el pecho se aprieta. Y eso lo puede producir la angustia, pero como mencionábamos la semana pasada, Dios es capaz de insertarse en el corazón del ser humano y hacer que nuestros corazones se ensanchen, como decía el salmista en el Salmo 4, verso 1, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y esa expresión del salmista encierra tantas verdades como te mencionaba la semana pasada, porque cuando uno siente el pecho apretado,
cuando la angustia es de tal naturaleza que están los ataques de pánico, que uno no puede respirar, que uno siente que el mundo se le va a caer encima, uno necesita la intervención del Señor, la presencia del Señor activa, que hace que el pecho se ensanche y que vuelva la respiración. El profeta Isaías está aludiendo a eso porque él dice que no va a haber oscuridad para siempre para aquellos que están en angustia, porque Cristo, el Mesías prometido, el Salvador del universo, es capaz de insertarse y con su luz iluminar nuestros corazones para calmar nuestras ansiedades, llenarnos de su paz y darnos un gozo insuperable. En medio de ese ambiente es que llega el anuncio de la Navidad, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Nosotros vamos a continuar esta reflexión la semana que viene, pero mantente en sintonía aquí en Norte Fijo, no te retires. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenidos a Instruye al Niño en su Camino, una sección del programa de Norte Fijo en el cual traemos invitados muy, pero que muy especiales, los niños. Y tengo conmigo nuevamente aquí a Juanqui. Juanqui, saluda. Hola. Juan Carlos Gómez. Tengo aquí a Pablito. Hola. Pablo Marín Esquilín. Y tenemos aquí a Febe. Dios nos bendiga. Febe Amaris Marín Esquilín. Yo dije Marín Esquilín o Esquilín Marín. Yo creo que invertí los apellidos. Es Marín Esquilín. Y yo quería aprovechar que ustedes están aquí conmigo en el programa Norte Fijo para hablar de un tema muy importante. La oración. ¿A cuántos de ustedes les gusta orar? Levantaron las manos, los amigos por la radio levantaron las manos de que sí que les gusta orar. Juanqui, háblame. ¿Quién te enseñó a orar a ti? Mi mamá. Tu mamá te enseñó a orar. ¿Y en qué momento del día ustedes oran? Yo por la mañana o a veces por la noche. Ay, qué bueno. Qué bueno. Y Pablo y Febe, ¿cuándo ustedes oran? Oramos antes de acostarnos a dormir con un libro que nosotros leemos, que es un devocionario. Un devocionario, wow. Y, pero Pablo, dilo duro. Y cuando comemos. Cuando comemos, muy bien, muy bien. Yo también. Antes de comer. Se te olvidó decirle ese detalle. Antes de comer, muy importante. Y Febe, háblame también, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes oran. Háblame de las cosas por las cuales tú oras. Cuando tú hablas con Papito Dios, ¿qué tú le dices a Papito Dios? Por nuestra familia, por lo que está ocurriendo en el mundo, por personas enfermas. Y Pablo, ¿por qué tú oras, Pablo? ¿Por la comida? Y otras cosas también. ¿Qué más tú oras? Por la familia, por las personas enfermas, por todas esas cosas, wow. Y las personas en el cielo, para las que están antes de morir, muy bien, y etcétera. Y Juanqui, ¿por qué tú oras? Yo por mi familia, porque mi familia entera está pasando por algo. Y oras por ella, para que Papito Dios intervenga y opere y tome control. Amén, oramos por esas cosas. Qué bueno, ¿verdad? La fe que tienen estos niños de orar por todo eso. Y esto es producto de la enseñanza que han recibido, ¿verdad? El modelaje que han recibido, la importancia de poder enseñarle a nuestros hijos correctamente acerca del clamor, la oración. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A la cuenta de 3 vamos a decir un Dios te bendiga bien duro para saludar a la audiencia. ¿Está bien? 1, 2 y 3. ¡Dios te bendiga! Conversaciones que inspiran, temas que te afirman en el camino. Hablemos marcando el rumbo. Bienvenidos a esta sección de entrevistas de este programa y es un honor para mí tener hoy conmigo al obispo de nuestra organización, pero yo le conozco mejor como Papi. Se trata del reverendo Misraín Esquilín García. Papi, saluda a la audiencia. Dios te bendiga, hijo. Dios bendiga a la audiencia. De verdad que es un privilegio poder estar contigo durante esta tarde. Amén, amén.
Yo quería aprovechar que tú estabas aquí para hablar contigo acerca de tu testimonio, tu historia de vida, tu proceso de crianza, porque la gente te ve predicando y ministrando, pero como dice el dicho, detrás de cada gloria hay una historia, Sí. Y yo sé que esos procesos de crianza, esos procesos de llamamiento, son cosas que son importantes que tú las cuentes, porque hay gente que puede ser impactada, edificada por eso. Cuéntanos un poco acerca de ti, cómo tú te criaste, cómo fue ese proceso. Fue una experiencia hermosa y muy intensa, muy intensa. Recuerdo que mis padres y mis abuelos, mis tíos, todo el que me encontraba me decía lo mismo. Desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, el Señor había hablado de que yo iba a ser un predicador y que iba a ser profeta en las naciones. Además, había dicho el Señor que yo iba a ser pastor. Y yo comienzo a predicar en 1963, cuando tenía 5 años. O sea, de eso hace, 62 años. 62 años. Y recuerdo que mi primer sermón fue en una iglesia pentecostal, porque el pastor nuestro de entonces, el reverendo Pedro Cruz, tenía un turno de predicación en una iglesia pentecostal en Bayamón, y llegó a casa y le dijo al viejo, prepara el muchacho, le toca predicar porque Dios habló acerca de él y tiene que comenzar. Y recuerdo que prediqué esa noche en esa iglesia de Dios pentecostal, y fue curioso porque Dios me dio 6 vidas para Cristo. Qué hermoso. Como unos 30 años más tarde, yo estoy predicando una campaña en una iglesia en New Haven, Segunda Estrella de Jacob. Y el pastor de esa iglesia, ya anciano, llegó a verme. Y los abrazos consabidos fueron extraordinarios. Cumplí los 60 años, celebró 60 años de predicación, un privilegio que me dio la Iglesia de Dios Pentecostal, predicar en una bienal, la que se celebró aquí en Mayagüez, y vivo eternamente agradecido de mis amigos y mis hermanos en ese concilio. Luego de predicar ese último domingo de julio en esa Iglesia de Dios Pentecostal, prediqué en agosto de ese mismo año en la Iglesia Bautista de Canóvanas. No es que solamente tengo el recuerdo claro en mi mente, es que años más tarde me encontré unas ancianitas en el correo, ahí en Carolina, y ellas me miraron y me dijeron, nosotros lo vimos a usted predicar de niño en la Iglesia Bautista de Carolina, y eso fue en agosto. Y yo las miré y les pregunté, ¿cómo ustedes recuerdan esto? Porque a las 2 semanas papi nos mudó a nosotros como familia, todos para Brooklyn, y eso sucedió en la segunda semana de septiembre. Un mes más tarde prediqué por primera vez en la Iglesia Cruzada Evangélica y Misionera, en el capítulo que está en Canóvanas, en la calle Betances. Y ahí comienza esa experiencia de predicación constantemente, y era un problema un poquito complicado. O sea que tú a esa corta edad tenías un ministerio de predicación activo. O sea, no era que predicabas de cuando en cuando, es que activamente estabas moviéndote en medio de los altares, en medio de las iglesias. Y durante ese proceso, ¿cómo era la dinámica en tu casa con abuelo, con abuela? ¿Cómo ellos te dirigieron en ese proceso? Eso es muy interesante. Doy gracias a Dios por el cuidado del Señor y el cuidado que puso a través de ellos. Recuerdo la primera campaña que hice en un parque grande fue en el Sixto Escobar. Tenía unos 9, 10 años. Y era interesante porque tú veías todas las noches 5,000, 6,000, 7,000 personas llegar allí para escuchar la predicación. Y esto es lo que hace interesante esto, pastor. Papi le dijo a los organizadores de la campaña que hicieran la plataforma bien alta para que yo pudiera jugar debajo. Estaba tratando de cuidar mi niñez. Y yo llegaba allí con mis carritos y mis cosas y jugaba. Y cuando me tocaba predicar, salía, me limpiaban los pantalones y la chaqueta, entonces me paraba a predicar. Había mucha predicación en plazas de recreo. Recuerdo una campaña de niños en Santa Isabel, poderosa, una experiencia pero poderosa de parte del Señor, las paradas del niño evangélico. En esa dinámica, quizás lo más relevante para mí fue la manera como mis padres decidieron rodearme de muchas personas significativas. Primos, tíos, primas, tías de papi que eran educadoras, para poder trabajar con las necesidades que uno tiene, porque tú que me conoces hace 46 años sabes que yo siempre he tenido un pensamiento un poco inquisitivo y la necesidad de tener respuestas para las preguntas era necesaria. En casa no había mucha literatura, lo que había eran enciclopedias, así que yo decidí leer las enciclopedias y leí mis primeros conocimientos, leí la Columbia, leí la Cumbre, leí la Británica. Y de alguna manera se quedan en la cabeza las páginas de esas enciclopedias.
Y el estar rodeado de personas que te hacían sentir que podías encontrar respuestas para muchas de tus preguntas era esencial. Tengo recuerdos vivos de personas de fuera de la familia, como una maestra de escuela intermedia, la maestra Nilda Ortiz, una líder extraordinaria de las iglesias bautistas de Puerto Rico. Esa mujer iba a casa. Y cada vez que yo la veía entrar a casa, lo primero que me preguntaba era, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? Y era para poder cuidarnos. Cuidaban también el hecho de que yo pudiera tener tiempo para ser niño. Para ser niño, porque era una época en que mucha gente llegaba a casa para orar y querían que siempre estuviese presente. Y el viejo ponía los detentes. No, este es su tiempo de juego, es su tiempo de estudio. El poder tocar instrumentos musicales. O sea, crearme un ambiente que pudiera trabajar con todo lo que es una niñez más o menos normal. Él hizo arreglos con el maestro de banda de Canóvanas. Si miras las fotografías que han sobrevivido de esa época, todos los muchachos son muchachos de escuela superior y dieron chamaquitos, es verdad que estaba en escuela intermedia, pero era un niño, y me dieron la oportunidad de tocar allí clarinete y estar con ellos. Una experiencia gloriosa para crear ese balance. Y quiero aprovechar que estás mencionando eso y acentuarlo, porque es lo que tú viviste, es lo que yo viví con mi proceso de crianza y es lo que nosotros estamos tratando de replicar en casa. Esos balances de familia, cuidar el entorno, cuidar la manera como se rodean a los hijos, cuidar los procesos de niñez, de juventud, para crear ambientes que sean más o menos como normales, ¿verdad? Sin caer en extremos, ¿verdad? De procesos en los cuales haya esa fatiga emocional o ese rompimiento en las relaciones familiares por virtud de estar haciendo algo tan fuertemente. Eso por lo menos en el caso mío creó unos balances adecuados y por la gracia del Señor es lo que nos tiene a nosotros en el ministerio, ¿verdad? Porque tuvimos vida de familia, tuvimos vida de hijos, de padres, ¿verdad? ¿Cómo tú viviste ese proceso en casa con abuelo y abuela? Porque conociendo a abuelo y abuela, yo estoy seguro que ellos no necesariamente tenían todas las respuestas para trabajar con un niño como tú, pero conociéndolos, sé que en oración buscaron las herramientas del cielo para que Dios le diera sabiduría y dirigirte de una manera adecuada. ¿Cómo tú viviste ese proceso? Te puedo contar una experiencia. Hay momentos en que, por ejemplo, en la escuela, pues yo me eduqué en la escuela pública, en la Hostos, en la escuela elemental, la Antonio Rebarceló, luego la Andrés Flores López y finalmente en la Luis Hernández Perone, aquí en el pueblo de Canóvanas. Empezaron los intercambios por escuelas y había que hacer interlocking. A veces podías estar de 7:30 a 2:30 y otras veces de 2:30 a 5:30. Al viejo se le ocurrió ponerme en la cabeza que los interlockings eran una bendición de Dios, porque tenía tiempo adicional para poder hacer asignaciones. Cuando me tocaba el tiempo de la tarde, podía orar por la mañana con ancianas que se reunían en una capilla de oración. Entonces se desata no solamente el deseo de poder orar con papi, con mami, orar solo en el cuarto, sino tener la oportunidad de niño orar con ancianas que eran unas generales en el campo de la oración. Y las experiencias que Dios me dio allí fueron gloriosas. Lo otro es que en el pueblo todo el mundo se conocía. Y esto es un detalle que es bien curioso. Los días de Navidad yo iba recogiendo regalos por casi todas las casas del pueblo. Sí. Y el día que no ponía la cajita de Reyes para recibir los regalos me regañaban. No pusiste la cajita aquí, tenías que venir a recibir tus regalos. Fue una niñez que yo la disfruté por el cuidado de Dios, por el cuidado de mis padres. Fue interesante que en un momento dado, finales de los 60, el Señor llamó al viejo y le dijo que renunciara a su trabajo como cartero. Él era empleado del gobierno federal en el correo. Y le dijo que lo hiciera por dos razones. Primero, para que pudiera establecer un centro de oración constante, que fue el que eventualmente se convirtió, dio a luz la iglesia MEC, Casa de Alabanza. Y por el otro lado, el poder cuidar mi ministerio. Porque para esa época había muchos niños predicando. Era una cantidad extraordinaria. Y muchos de esos niños hoy no están ni siquiera sirviéndole al Señor. A muchos los sacaron de las escuelas porque Cristo venía pronto y no había manera de estuvieran estudiando. El viejo todo eso lo cuidó.
Bueno, recuerdo que termino mi escuela superior y estoy listo para irme a la universidad cuando terminé mi tercer año. Tenía 14 años de edad cuando eso pasó. Y él me dijo, usted tiene las notas, tiene la capacidad académica, pero no tiene la madurez. Tiene que quedarse un año más en la escuela superior para que entonces pueda ir a la universidad a estudiar. Yo entré directamente a la Facultad de Naturales por la gracia de Dios, pero ese año la arregló con los maestros que estaban allí. Y hay un maestro que nos dio a nosotros matemáticas avanzadas, geometría analítica, estadísticas y probabilidades, los cursos de honor de inglés, de español. Y, o sea que uno llegaba con ciertos créditos. Con ciertos créditos a la universidad y uno entra directamente a la facultad. Todo eso había que arreglarlo. Y eso, como tú acostumbras decir con frecuencia, no es silvestre. Alguien tenía que estar detrás de esto buscando ayudas y recursos para poder cuidar un poquito el corazón y la mente de... Que estoy seguro que es parte de la revelación que Dios le dio, porque el abuelo y abuela se movían en oración constantemente. Y quiero acentuar eso, ¿verdad? Uno como padre, cuando uno ora, el Señor provee los recursos. El Señor provee los recursos y provee las herramientas. Fast forward, o sea, yendo hacia adelante, hacia el tiempo, el niño predicador crece, llega a la universidad, entra en una carrera en la industria farmacéutica. El Señor te permite llegar a muchos altos lugares en esa industria a nivel no solamente de planta, sino a nivel corporativo. Pero el Señor siempre te había marcado para el ministerio. ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue otro cuarto de hora. Porque me encontré con que yo tenía una pelea bien grande con este asunto de poder ser pastor. Viendo a tu abuelo pasar todos los trabajos que estaba pasando, yo le decía al Señor, yo quiero ser pastor, pero no quiero atravesar por esas crisis que ellos han pasado como familia. Así que yo voy a negociar contigo, yo voy a hacer carrera farmacéutica en la industria y cuando me retire temprano, entonces te dedico el resto de mi tiempo sin tener que la iglesia tener que pagarme y cosas por el estilo. Dios me hizo ortopedia y tú conoces la historia. Por gracia de Dios, estuve mucho tiempo como pastor asociado de manera bivocacional con la iglesia bautista de Carolina y no es hasta 1990 que yo acepto el llamado a tiempo completo para pastorear. Es interesante que esa formación previa se da por virtud de una conversación que tu mamá y yo tenemos. Nos casamos y queremos buscar un lugar donde poder desarrollar nuestra vida. Y los viejos habían hablado con don Félix Castro Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista de Carolina. Y él le pidió al viejo que nos enviara para allá para él poder trabajar con esta función de terminar con la estructura teológica que necesitaba, mi capacitación, etcétera. Llegar allí fue una odisea. Porque recuerdo que cuando nos fuimos a casar, nos casamos en enero del 78. Ya en noviembre teníamos nuestra propia casa, habíamos comprado, nos dieron un permiso en una escritura para poder casar. Éramos menores de edad. Yo estoy meciando a tu mamá en un columpio y le digo, lo único que tú y yo no hemos discutido es que yo sé que tengo que ser pastora en algún momento. ¿Tú estás preparada para ser esposa de pastor? Ella detuvo el columpio, se bajó, me abrazó y me dijo, cuando cumplí 15 años, el Señor me habló a través de 3 viejitas que me estaban ungiendo. Las 3 a la vez vieron 4 palomas que volaban sobre mi cabeza. Y una de ellas dice, son 4 hijos que ella va a tener. Y los 4 van a ser profetas e hijos de pastor. Lo que ella me está diciendo es, no es si tú quieres ser pastor. Es que tú tienes que ser pastor, porque Dios me dijo a mí que yo voy a tener 4 hijos que son hijos de pastor. O sea, si tú no vas a ser pastor, tú no eres la persona con la que yo me voy a casar. Qué extraordinario. Papi, gracias por estas anécdotas, estas historias que nos estás contando. Como reiteré al principio del programa, yo sé que son de bendición y específicamente sé que hay gente que nos está escuchando que quizás pueden estar en ese espacio de trabajar con esos llamados del Señor y evaluarlos dentro del entorno de su historia. Cada persona tiene una historia particular y eso no lo ve en la palabra del Señor, porque los llamados del Señor son particulares en cada contexto, en cada entorno y para cada persona. Pero desde el testimonio de tu historia y del llamamiento del Señor para tu vida, ¿qué consejos tú le podrías dar a alguien que nos está escuchando que está coqueteando con el llamado del Señor? Yo creo que esa pregunta posiblemente es la más importante que me has formulado en esta entrevista. El llamado es un llamado que requiere mucha formación. Cuando yo acepto el llamado del Señor a trabajar a tiempo completo como pastor,
Yo podía haber pensado que porque tenía 27 años predicando y tenía una carrera industrial en las manos y XYZ en términos de preparación académica y profesional, ya yo estaba listo. Dios fue muy sabio. Lo primero que hizo fue que provocó que la denominación con la que yo trabajaba, las Iglesias Bautistas de Puerto Rico, con quien me honra poder tener excelentes amigos y dar gracias al Señor por la forma como ellos fueron usados por el Señor para formarme, decidieron enviarme a pastorear a Ponce. Y yo tenía que viajar a Ponce 6 días a la semana. Eso era parte del proceso de formarme. Cuando terminó esa asignación en la primera iglesia bautista de Ponce, calle Victoria, esquina Bertoli, detrás del Correo Viejo, sí, tengo cordones umbilicales todavía con esa iglesia, me enviaron a un campo de Luquillo. Y uno se da cuenta mirando hacia atrás que todos esos llamados son providenciales para que uno se vaya formando como ministro del Evangelio. Cuando Dios está llamando a alguien para el ministerio, siempre va a poner en el camino experiencias de formación. Pelear con ellas no es la decisión más adecuada. Decirle al Señor, gracias y enséñame a entender lo que me estás enseñando, debes formar parte de esa experiencia de fe. Extraordinario. Son palabras que vienen como anillo al dedo para todos aquellos que están en el proceso de poder abrazar el llamado del Señor. No te rindas, no ignores esa voz. Camina en fe, el Señor te va a respaldar, te va a honrar, te va a formar, te va a capacitar y vas a ver la gloria del Señor en tu vida. Él regresa la próxima semana, así que te invito a que sintonices la próxima semana a las 6 de la tarde para continuar esta conversación. Y tú mantente en sintonía aquí en Norte Fijo. Este programa continúa luego de un instante musical para tu travesía. You know, in some places, there's no such thing as a white Christmas. In fact, in the South, it might get pretty hot. Now the whole family might gather out on the front porch just to hear Grandma tell a Christmas story. She might have said something like this. Say, go, tell it on the mountain, said over the hills and everywhere. Just go and tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oh, it was good news. Tell it. Now we decided to bring a little family of our own. Sisters, help me sing. Go, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Just go and tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Said it's so good that you can't give it to yourself. No, no, no. What did you say? Said go and tell it. Listen, no, our shepherds kept their watch over silent blocks by night. Behold, throughout the heaven there shone a holy light. Now the shepherds feared and trembled. Above the earth rang out an angel chorus that held the Savior's side. Go and tell it on the mountain. Tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. You got to testify and tell it on the mountain. That Jesus Christ is born. He's born, y'all. He's born. My Savior's born. Shepherds might have been afraid, oh yeah.
En la Iglesia MEC somos una iglesia de presencia y me gustaría que prestaras atención a estos anuncios para que te enteraras de lo que va a ocurrir aquí en los próximos días. Prepara tu calendario y disfruta de los eventos que AMEC Casa de Alabanza tiene para ti. El Ministerio de Discipulado nos invita a la celebración de los bautismos de otoño el sábado 6 de diciembre a las 6:30 de la mañana en la Iglesia Bautista de Palmer en Río Grande. Les esperamos. El Ministerio de la Tercera Edad tendrá su tertulia bíblica navideña bajo el tema Ante mi realidad, la razón de la festividad, el viernes 12 de diciembre a las 10 de la mañana en los salones de nuestro templo. La Iglesia MEC les invita a su fiesta de Navidad el viernes 12 de diciembre a las 7 de la noche en nuestro templo. El Ministerio Mujeres de Fe les invita a su Bible Journaling navideño Trazos de Fe y Esperanza el sábado 20 de diciembre a las 9 de la mañana en los salones de nuestro templo. Los espacios son limitados, requiere registro. La Fundación Forjadores de Esperanza les invita a participar de su 5K, Carrera por la Esperanza. Invita a tu familia y amigos y córrelo o camínalo. El sábado 7 de febrero a las 6:30 de la mañana en la antigua Central Azucarera de Canóvanas. Inscríbete en la sección de eventos de nuestra aplicación móvil o accediendo a micarrerapr.com. La Iglesia AMEC, Radio Redentor, Gordon Cowell y la Cadena de Milagro invitan a los pastores, seminaristas, líderes de ministerios, laicos y evangelistas al Congreso de Evangelismo titulado Conecta y Anuncia, el sábado 21 de febrero a las 8 de la mañana en nuestro templo. Requiere registro. Encuentra herramientas útiles para fortalecer tus disciplinas espirituales visitando nuestra librería CDA. No olvides sintonizar nuestros programas radiales a través de Redentor 104.1 FM, Norte Fijo los lunes a las 6 de la tarde, On the Way los miércoles a las 6 de la tarde, Reflexiones de Esperanza los viernes a las 9 de la mañana, Sanidad Divina más allá de la medicina los viernes a las 9 de la noche. Entérate de todos nuestros eventos visitando nuestra aplicación en tu teléfono móvil. Estás en AMEC Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia. Estás en sintonía de Norte Fijo. Su propósito, nuestra dirección. Su llamado, nuestra meta. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro obispo, de Papi. A mí siempre me gusta escuchar las historias de crianza de Papi, y cuando envuelven historias familiares es algo que uno siempre aprende y uno se va aprendiendo cosas, ¿verdad? Valga la redundancia, de la vida de uno, entendiendo cosas que uno no sabía por qué ocurrieron de esa manera y uno luego las entiende. Y hablo, ¿verdad?, específicamente de ese proceso de los cuidados de abuelo con él cuando estaba desarrollándose como niño. Para mí es un aspecto bien importante porque es lo que yo experimenté en casa. A veces que uno piensa que desarrollarse en la casa del Señor implica a que uno tiene que estar expuesto 24/7 a experiencias de esta naturaleza, y la realidad es que uno en el proceso de desarrollo necesita un proceso integrado en donde uno pueda formarse de una manera saludable, cuidando los espacios familiares, y quizás es importante este consejo para padres que están desarrollando sus hijos dentro de la casa del Señor. Hay que priorizar la búsqueda del rostro del Señor, pero también hay que priorizar la búsqueda familiar y los entornos saludables en donde los chicos puedan aprender a amar la casa del Señor de una manera integrada y de una manera correcta, no forzada, sino de una manera correcta, que hay un deleite en esa relación. Te invito a nuestro servicio de oración que sube ya mismito, así que no te pierdas esta experiencia. Si estás cerquita, puedes integrarte a nosotros, te esperamos, hay un lugar para ti. Padre de misericordia, gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad de llegar a tanta gente linda, Señor. Como siempre te pedimos, bendice a tu pueblo con paz, Señor, llénanos con tu presencia, Señor, que tu luz resplandezca en cada corazón, Señor, y más en esta época Navidad, Señor. Llega a cada familia, Señor, como tú sabes hacer, erradicando la oscuridad de la angustia y trayendo gozo perpetuo, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias por tu sintonía. Esta fue otra edición más de Norte Fijo. Yo te espero el próximo lunes aquí en esta emisora. Dios te bendiga.